Alabado sea por siempre el nombre de nuestro Dios, por tantas bendiciones que pone sobre cada uno de nosotros. El tema de hoy es, ¿sabes lo que haces? Vamos a ir directo al texto. Lucas 23:34. Le voy a pedir a mi hermano Miguel que lo lea. Lucas 23:34. Lucas 23:34. Adelante, Miguel Ángel. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Vamos a aprovechar un momentito para explicar un poquito acerca de este texto. Es como un paréntesis del tema. Alguien me preguntó que si esta oración de Jesús hacia sus agresores significaba que estos agresores se iban a ir al cielo porque Jesús había orado perdón para ellos. Pero leyendo a profundidad el texto y el contexto, dice la palabra: entonces Jesús clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si notamos el tiempo verbal, no saben lo que hacen, se estaba refiriendo a lo que estaban haciendo en ese momento. Jesús no clamó por el perdón de pecados pasados. Recordemos que el perdón tiene requisitos, que es la confesión de pecados y también el arrepentimiento. Pero ¿a qué se refería Jesús entonces cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Se refería a lo que estaban haciendo en ese momento. Lo estaban crucificando, lo estaban maltratando, lo estaban insultando, lo estaban agrediendo brutal y bestialmente. Y este clamor de Jesús muestra un contraste muy grande entre la conducta de aquellos hombres y la conducta del Hijo de Dios. Mientras que estos hombres estaban agrediendo al santo, al justo, al único hombre más santo, más justo sobre todo el planeta Tierra, lo estaban tratando de una manera bestial, de una manera agresiva, brutal. El santo, el justo, el Hijo de Dios estaba orando por aquellas personas, por ese momento. Hay un texto en la palabra de Dios que es Mateo 7:11, que dice la palabra: pues si vosotros, siendo malos padres, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas a los que se lo pedimos. Y acá es importante entender y preguntarnos: ¿qué padre aguantaría el maltrato a su hijo? ¿Cuál de los padres soportaría el trato tan terrible hacia su propio hijo? Imaginemos el dolor de Dios en ese momento de mirar cómo nosotros, la criatura, estaba tratando al único hijo engendrado por Dios. ¿Quién de nosotros como padres resistiríamos ese tipo de maltrato hacia nuestros hijos? ¿Verdad que nadie? Nosotros como padres queremos proteger, queremos cuidar y que no toquen a nuestros hijos. Entonces el clamor de Cristo fue en ese momento, porque Dios podía, en su ira, como padre, como Dios, como juez, podía mandar fuego y exterminar a todas aquellas personas que estaban crucificando a Jesús. ¿Quiénes eran estas personas por las que Jesús oró? Podemos ver que hay mucha gente involucrada. Los soldados romanos, que fueron los que ejecutaron la crucifixión por orden de Pilato, incluyendo el gobernador Poncio Pilato, los líderes religiosos judíos, tremendo
sumos sacerdotes y fariseos, quienes acusaron a Jesús y presionaron a Pilato para que lo condenara. Y una multitud de judíos en Jerusalén que pidieron la crucifixión de Jesús, y también gentiles. Pero ¿saben qué, hermanos? Ahí estamos tú y yo, porque sabemos que Jesús murió de la manera que murió, crucificado por causa del pecado, y nosotros también tenemos nuestra parte porque hemos pecado. Aclarando este punto, vamos a pasar al centro del mensaje. ¿Sabes lo que hace? Algo que nosotros debemos mirar aquí, que el grupo de personas que acusaron a Cristo, lo acusaron y presionaron a Poncio Pilato para su ejecución, fueron los sumos sacerdotes y los fariseos, personas que debían ejercer la justicia, y lo que cometieron fue la más grande injusticia. Y Jesús clama, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Acaso no leían las Escrituras? ¿Acaso no estaban enterados de la promesa de Dios? Desde luego que sí. Pero Jesús se refería a que estos hombres no sabían que aquel hombre a quien estaban colgando en aquella cruz era el ansiado Mesías. Era el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, a quien debían honrar, glorificar, admirar, y al contrario, lo persiguieron, lo acusaron, lo tuvieron enfrente y no supieron reconocerlo, y no supieron identificarlo. Hablaron con él, vieron sus milagros. Dios mismo se personificó, y este grupo de personas religiosas, sumos sacerdotes, fariseos y escribas, no pudieron reconocerlo, no pudieron identificarlo, aún con los antecedentes que las Sagradas Escrituras habían hablado de él, y que ellos tenían ese conocimiento de los antecedentes, pero ellos no sabían que aquel hijo del carpintero, que aquel hombre humilde, era precisamente el enviado de Dios, precisamente el ansiado, esperado Mesías. Qué terrible, hermanos. Qué terrible es no reconocer al Hijo de Dios. Entonces, vemos aquí un riesgo que corremos todos los estudiosos de la palabra, de no reconocer una instrucción de Dios por nuestra religiosidad. Pero hay algo que nos quita el entendimiento, sí, y ahorita lo vamos a descubrir. Vamos a ver otro grupo de judíos. Lucas 1, versículo del 42 al 50. Lucas 1, del 42 al 50. Dice la palabra, es un texto largo, no lo vamos a leer todo, solamente vamos a leer del 42 al 50. Me voy a permitir leer. La Sagrada Escritura nos dice así. Escuchemos con atención. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Miren, Elizabeth, cuando escuchó el saludo de María, la elogia y exclama a gran voz, o sea, grita, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Esta expresión, ¿qué significa bendita? Bendita significa que ha tenido la bendición de Dios. Una persona bendita es aquella que ha recibido la bendición de Dios. Bendita tú, bendita entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. El fruto bendito, Cristo Jesús. Y ella con humildad dice, Elizabeth: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Elizabeth creyó, porque Dios le mostró que María esperaba al Mesías. No había nacido, pero Elizabeth
tenía esa iluminación de que quien estaba frente a ella era la madre de su Señor, la madre de su Salvador. Y dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Ella estaba sintiéndose privilegiada, estaba sintiéndose honrada por la visita de María, la madre del Señor Jesús. Y dice aquí también, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Sabemos que Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista. Y luego agrega Elizabeth, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Es importante entender esto, hermanos. Aquí hay una bienaventuranza, otra, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Hay un tema en el YouTube que se llama Tengo mucha fe. Y hay otro tema que se llama Los dos elementos de la fe. ¿Es importante creer? Sí, es importante creer. Pero más importante el objeto de tu fe. Porque aunque tengas una fe muy grande, muy fuerte, muy profunda, o una fe de años, o una fe de tradición, es importante el que cree, pero es más importante en quién crees. Porque puedes creer mucho en tu pulserita, en tu amuleto, en tu escapulario. Puedes creer mucho en aquella imagen o en algún ídolo. Pero ¿qué es la imagen? No puede ver, no puede oír. ¿Qué es el amuleto? ¿Qué es la pulsera? No tienen vida, no tienen aliento, no tienen entendimiento. Pero acá dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá todo lo que le fue dicho de parte de el Señor. Y esto es necesario, porque de aquí está la fe en el Señor, de creerle a Dios, de agradarle a Dios, creyéndole y obedeciéndole, porque el Señor sí está vivo, porque el Señor sí sabe todo, porque el Señor sí es omnipotente, omnipresente, porque nuestro Señor no se cansa, no se equivoca, no miente, y lo más importante, que todo lo ve, todo lo oye, todo lo entiende, todo lo escudriña. Entonces, somos bienaventurados cuando creemos en el Señor, porque se cumplirá todo lo que le fue dicho por el Señor. Por eso hay una bienaventuranza que significa bienaventurada, dichosa, afortunada. Bienaventurada o dichosa significa una alegría grande en el corazón, un profundo gozo en el alma. Se siente la dicha porque Dios habla y como le hemos creído a Él y no nos defraudará. Miren la contestación de María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Miren la sencillez, la humildad, la gratitud de María al contestar, mi espíritu se regocija en Dios, mi espíritu, perdón, María contesta, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Que podríamos decir, proclama mi alma al Señor. Mi alma se engrandece por el Señor, por el Señor. Mi alma engrandece al Señor y no es porque pueda crecer de tamaño, sino que nuestra alma alaba, exalta y entiende la grandeza de Dios. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. La humildad de María de reconocer que Dios estaba bendiciéndola, una bendición más, y que ella sentía dicha en el corazón y que ella estaba demasiado feliz proclamando la grandeza de Dios y que su espíritu estaba gozoso, estaba alegre por su Salvador. Hermanos, algo que debemos entender, que llegar a Cristo no es un final. Llegar a Cristo no es una meta, es el inicio de una carrera cristiana.
Es el inicio de un largo camino que va a durar toda nuestra vida. Y que así como María con humildad, podamos nosotros decir lo mismo. Engrandece mi corazón, mi mente, mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en mi Señor, en mi Salvador. ¿Podemos decir esto? Y vean otra palabra de María. Y dice aquí la palabra, Lucas 1:49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y aquí vamos a hacer otro paréntesis. Muchas veces nosotros no sentimos la dicha, no sentimos el gozo, no sentimos la alegría en la vida cristiana. ¿Por qué será, hermanos? ¿Saben qué? Aquí María está reconociendo que el poderoso le ha hecho grandes cosas. Así nosotros tenemos que sentarnos, meditar, reflexionar y preguntarle a Dios, muéstrame, Señor, las grandes cosas que has hecho por mí y que has hecho en mí, porque ahí está el problema. Cuando miramos lo que no tenemos, cuando miramos lo que nos falta, cuando miramos lo que otros tienen y que nosotros no, y nos entra la codicia, entramos en ese momento de insatisfacción, empezamos a desear lo que no tenemos. Pero sería bueno que hagamos una lista de qué cosas Dios nos ha dado y que digamos como María, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Que hagamos la lista de las grandes cosas que el poderoso ha hecho en ti y que ha hecho en mí. Y nos daremos cuenta que somos benditos, tenemos muchas bendiciones de Dios. Y entonces cuando te sientes bendito, porque Dios te ha dado bendiciones, va a venir la dicha, el gozo, la alegría en tu corazón. No cuentes lo que te falta. No mires lo que no posees, sino que cuenta lo que posees. Mira lo que posees. Mira cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, por ti. Y todavía lo que va a hacer. Santo es su nombre. Miren qué dice en el 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Necesitamos las misericordias de Dios. Misericordia es el favor de Dios, la gracia de Dios, la generosidad de Dios. Porque sin su generosidad, sin su misericordia, sin su gracia y sin su favor, no estaríamos donde estamos el día de hoy. No estaríamos como estamos el día de hoy. Si Dios nos diera lo que merecemos, hermanos, ¿cómo estaríamos? ¿Y dónde estaríamos? Cada quien que se responda esta pregunta. Dios ha sido exageradamente bueno. Nos ha dado más de lo que merecemos y mucho más de lo que necesitamos. Y nos ha dado lo más grande y lo más maravilloso, a su Hijo amado Jesucristo. Entonces, así como María se sintió bendita y dichosa porque la presencia de Jesús en su vientre la llenó de gozo. Podríamos decir, ay, dichosa María, bienaventurada María que tuvo Jesús en su vientre. ¿Acaso tú y yo no lo tenemos en nuestro corazón? ¿No es un motivo la dicha de tener a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón? El mismo Jesús, sí, el mismo, en espíritu. Así que no tenemos nosotros que envidiar a María, porque nosotros lo tenemos en nuestro corazón, independientemente si eres hombre, mujer, rico, pobre, sano o enfermo. Todos podemos tener a Jesús en nuestro corazón y debemos nosotros llenarnos de dicha por esa grande bendición. El bendito, el Hijo del Altísimo, está en tu corazón y está en mi corazón. Pero aquí hay algo más importante, claro. Debemos sentirnos dichosos, afortunados por esa gran bendición que hay en nuestra vida. Tenemos a Cristo. Sin embargo, Cristo nos desafía cada día con sus palabras de vida eterna. Con sus palabras. Miren esto, hermanos. Vemos a dos grupos de judíos. Los fariseos, los sumos sacerdotes que tenían la ley, y este otro grupo de personas, las mujeres, María y Elizabeth, que también eran judías. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos? Que María y Elizabeth sí pudieron identificar a Jesucristo aún desde antes de nacer.
no habían visto las maravillas ni los milagros y creyeron a Dios. Y este grupo de religiosos que también tenían la escritura, ¿cuál era la diferencia? ¿Saben cuál era la diferencia? Que las mujeres eran judías piadosas, enfocadas en la relación personal con Dios, en la comunión personal e individual con Dios, una relación humilde delante de Dios. Miramos la contestación de Elizabeth y de María, mujeres humildes, piadosas, que se relacionaban con Dios y Dios les mostró la verdad. Mientras que el otro grupo, religiosos, que estaban dedicados a los rituales y eran demasiado orgullosos y soberbios, que ellos querían la ley externa, el cumplimiento de la ley externa, eran legalistas, pretendían que otros cumplan la ley, pero ellos no la cumplían. Y sabemos que la ley se resume también en misericordia y justicia, pero ellos estaban más enfocados en los ritos, en los sacrificios, en la apariencia. Así que debemos tener mucho cuidado de no caer en la religiosidad, porque es muy fácil que un cristiano caiga en la religiosidad. Debemos tener humildad y disposición para servir a Dios y no para servirnos nosotros, para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios y no para agradarnos a nosotros mismos. Que seamos más espirituales y menos carnales cada día, porque si no cambiamos, si seguimos siendo carnales o nos volvemos más carnales, más orgullosos, no vamos a poder escuchar el sonido de la última trompeta. Los fariseos, los sumos sacerdotes, eran orgullosos y se autojustificaban. Imagínense, hermanos, se sintieron superiores a Jesucristo. Los retaban en conocimientos de la ley, a ver si sabe. Muchas veces le hicieron preguntas para tentarle, para probarle. Se sintieron superiores a Jesús porque era un humilde carpintero. Se sintieron mejores que Cristo. Por eso no lo pudieron identificar. Y eso hay que tener demasiado cuidado. Ahora bien, ¿no es suficiente tener a Cristo? ¿Acaso no es suficiente? Escuchen, Jesús nos hace completos, nos hace perfectos. Ya tenemos a Cristo dentro de nosotros. Sin embargo, ¿hay algo más? Sí. Jesús nos desafía con esta palabra. Lucas 11:28. Miren cómo dice la palabra de Dios. Miguel Ángel, ¿nos ayuda? Lucas 11:28. Dice así la Sagrada Escritura. Lucas 11:28. Y él dijo, 27:28. mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Miremos aquí cómo Jesús desafía a esta mujer, a todos los oyentes y hoy a nosotros. Porque muchos pensarán, dichosa María que tuvo en su vientre a Jesús. Y esta mujer elogia a Jesús, diciéndole, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, bienaventurada la mujer dichosa. Y Jesús le dice de una manera, wow, impresionante. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, escuchen, hermanos, somos bienaventurados, sí, somos benditos, sí, porque tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón. Pero no nos conformemos con la presencia de Dios en nuestro corazón, sino que vayamos más allá. Dice Jesús, antes bienaventurados, o sea, los verdaderamente bienaventurados en plural, porque esta mujer, dichosa y bienaventurada la mujer que te tuvo en su vientre y los pechos que mamaste, la mujer de los pechos que mamaste.
como que bendecir a una mujer. Jesús va mucho más allá. Su amor y su misericordia se extiende hacia cualquier persona. Antes bien, bienaventurados, dice. O sea, los que verdaderamente son bienaventurados. Dichosos, la dicha y el gozo es para todos aquellos, dice la palabra, que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Imagínense, hermanos, hay mayor dicha en oír y obedecer. Tenemos a Jesús, sí, y eso es una dicha grande. Pero ¿saben por qué hay una dicha mayor, oír y obedecer a Cristo? Porque es lo que nos garantiza la permanencia de Cristo en nuestro corazón. ¿Se podrá ir con Jesús de tu corazón? Claro que sí, hermanos. Si dejas de oírle y dejas de obedecerle, claro que te puede abandonar. Entonces, el hecho de escuchar la palabra de Dios y de obedecerla nos garantiza, cuando la oímos y la obedecemos, nos garantiza la presencia de Jesús en nuestro corazón. Así que somos más dichosos, verdaderamente dichosos, cuando obedecemos. No es todo recibir a Cristo. Tenemos que actuar, tenemos que obrar. Jesús quiere cambiar tu carácter y mi carácter. Jesús nos quiere llevar más allá. Nos quiere llevar no a un rito, no a un protocolo, no a una relación, no a una autojustificación. Nos quiere llevar a una relación verdadera, a una relación íntima, a una comunión real, a un contacto consciente con Él. Y de esta manera llenarnos de dicha, de júbilo y de gozo. Entonces, nuestro gozo debe radicar en lo que hacemos, en cómo nos portamos. Yo he notado que muchos hermanos cristianos se enojan de más cuando algún creyente hace lo incorrecto. He notado que muchos cristianos se ofenden cuando algún creyente no hace lo que tiene que hacer. Entonces, no, yo digo que sí, debemos preocuparnos y orar por ellos, pero que no sea motivo de nuestra tristeza. Nuestro gozo debe estar en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que decimos. Que nuestro gozo esté en hacer la voluntad de Dios, en oír su palabra y en ponerla por obra, en escuchar a Jesús dentro de nuestro corazón, en tener esa relación y que Él permanezca con nosotros. Porque el día que no, esperemos que nunca llegue, de que Jesús se vaya de nosotros, estaremos completamente perdidos. Entonces, si no te sientes bendito, ¿qué significa? Que te hace falta sentarte y poner una lista de todas las bendiciones, de las grandes bendiciones que Dios te ha dado. Hazlo y te sentirás mejor. Y entonces cuando veas la gran lista de grandes cosas que Dios ha hecho contigo y que te ha dado, sentirás la dicha hermosa, la dicha preciosa de tener al Salvador dentro de nuestro corazón. Y una dicha doble, y una dicha más grande, y un regocijo y un gozo. Dichosa y bienaventurado el oír su palabra y podremos decir. Y entonces podemos decir: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Terminamos con esta pregunta. Hermano, ¿crees que hoy Jesús pueda orar por ti y por mí de la misma manera que oró estando en agonía? Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. ¿Sabes tú lo que haces? ¿Verdad que ya no tenemos justificación? Ya no podremos decir es que no sabía. Así que, hermanos, ¿quién está peor? ¿Aquellos que ignoran la palabra? ¿Aquellos gentiles que todavía no tienen el conocimiento de las Sagradas Escrituras? ¿O aquellos cristianos que sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos? Es una pregunta para reflexionar. ¿Podrá Dios, Jesús, decirle al Padre:
Padre, perdona a Miguel porque no sabe lo que hace. Perdona a Mari. Tengamos mucho cuidado y que hoy la dicha de Dios predomine en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo que mora en nuestro corazón. Inunda nuestra alma de esos pensamientos de gratitud y nuestro espíritu que rebose de alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.